Hermano, Elías fue uno de los profetas, hermano, que levantó vallado. Levantó vallados, hermano, para su pueblo, en medio de una generación corrompida, en medio de una crisis nacional, donde el pueblo se había, hermano, entregado a sus propios deseos, haciendo lo malo delante de su Señor. Amén. Usted conoce la historia o la palabra de nuestro Dios, donde hemos partido, porque Elías trae un juicio, hermano, al pueblo de Israel, a una nación en la cual había el Señor hecho un vallado de protección, un vallado, aleluya, de parte de Dios para su pueblo, para que nadie le pueda hacer frente, para que nadie lo tocase. Poderoso es el Señor. Amén, iglesia del Señor. Pero sin embargo, queridos hermanos, el pueblo había dejado a Dios. Sin embargo, el pueblo se había corrompido. El pueblo había hecho lo malo delante de Dios. Amén. En la cual el mismo pueblo había aportillado ese vallado que Dios había creado para su pueblo. Amén. Lo había aportillado esa protección divina de parte de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted dirá, querido hermano, ¿qué es aportillar? Aportillar es abrir una grieta, es abrir una endija en una pared, en un muro de protección. A su nombre gloria. Eso había hecho el pueblo de Dios con su pecado, con su maldad, con su perversidad, querido hermano, entregándose a sus propios deseos, sin tomar en cuenta los mandamientos de Dios, sin tomar en cuenta la voluntad y los propósitos de Dios que tenía para con su pueblo. Amén, iglesia del Señor. Por eso dice en Eclesiastés, aleluya, en el capítulo 10, verso 8, dice Eclesiastés: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Amén, iglesia del Señor. Está hablando nuestro Dios en el libro de Eclesiastés. Cualquiera que se atreva a abrir una brecha, a cualquiera que se atreva a portillar el muro de protección con su pecado, déjeme decirle que hay una víbora, que hay una serpiente esperando para destruirle, para morderle. Poderoso es el Señor. Amén. Está la palabra de Dios de advertencia para con su pueblo. Pero muchas veces Dios, aleluya, ha venido dando el consejo para su pueblo, querido hermano. Pero el pueblo es indiferente al mandamiento de Dios. El pueblo es indiferente a la voluntad de Dios. El pueblo es indiferente al propósito y a los planes de Dios. Amén, iglesia del Señor. Poderoso es el Señor. Eso es lo que había hecho el pueblo de Israel. Había abierto una grieta, querido hermano, con su maldad y con su perversidad. Poderoso es el Señor. Pero no es a eso el cual Dios nos ha llamado, querido hermano. Dios no nos ha llamado a portillar ese muro. Dios no nos ha llamado a abrir esa brecha en medio de esa protección divina, sino más bien Dios nos ha llamado, querido hermano, aleluya. Vamos un ratito al libro de Jeremías para que usted entienda para que Dios lo ha llamado a usted, para que Dios me ha llamado a mí y a cada uno de estos siervos que están delante de usted en esta noche. En el libro de Jeremías capítulo 1 verso 18 dice: porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Es para esto que Dios lo ha llamado.
Cuando el que tiene desconocimiento de la palabra de Dios quiera abrir una brecha, usted levante vallados. Amén. Para que usted, cuando vea en medio de su familia que alguien está viendo una brecha a la maldad y al pecado, usted se pare y comience a tapar aquella grieta, aquella brecha que está abriendo aquel que tiene desconocimiento de la palabra. Por eso es que la palabra del Señor dice en el libro de Mateo que nosotros estamos llamados para hacer luz en medio de las tinieblas, que nosotros somos la sal de la tierra. Aleluya, querida iglesia, querido hermano, usted tiene una gran misión delante de Dios. Usted ha sido llamado para hacer, para resplandecer, para levantar, aleluya, vallados, para hacer un muro fortificado en estos últimos tiempos. Usted sabe lo que está pasando en esta nación, en la nación del Ecuador. Estamos viviendo lo mismo que vivió Israel. La nación entera del Ecuador se está entregando a sus concupiscencias, se está entregando al pecado, se está entregando a la maldad. Nuestros hijos, nuestras familias, queridos hermanos, están muchos, aunque no quieren, en contra de su voluntad, los están reclutando para que integren mafia, para que integren, aleluya, en aquellas bandas para extorsionar, aleluya, para hacerlo, aleluya, pertenecer a esa banda de sicarios, aleluya. Pero ahí se necesita en la familia un padre y una madre que no le permita al diablo que destruya su familia, que destruya su hogar. Ahí es cuando el padre y la madre tienen que levantar un vallado en su casa, en su familia. Poderoso es el Señor, hermano. Aleluya. Y como dicen siempre, hermano, y eso lo dice, aleluya, poderoso es el Señor, hasta la palabra, que la primera institución que Dios creó es la familia. El primer ministerio que tiene el hombre es la familia, querido hermano. Y tenemos que cuidar y proteger aquello que Dios nos ha dado. Poderoso es el Señor. Aleluya. Querido hermano, Elías fue uno de esos hombres, hermanos, que se levantó, aleluya, delante de un gobierno. Se paró en la brecha a anunciarle la palabra. Se paró, hermano, delante de un pueblo a decirle su rebelión y su pecado. Hoy en día la iglesia está llamada a hacer lo mismo, pero la iglesia, poderoso es el Señor, ha dejado de hacerlo. El lema, como le decía, de esta confraternidad, una generación que retoma su vallado. Eso da a entender cuando dice que retoma, quiere decir que lo ha abandonado, que lo ha dejado, que lo ha descuidado. Poderoso es el Señor. Y por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo en nuestra nación. Que si la iglesia, aleluya, no hubiese soltado, aleluya, o no hubiese dormido, poderoso es el Señor, no se hubiese abierto la brecha, aleluya. Pero como la iglesia ha dormido, la iglesia ha dejado de ser vallados, por eso es que estamos hoy en día como estamos viviendo. A su nombre gloria. Cuando yo, hermanos, comencé a leer las Sagradas Escrituras a mis inicios como creyente, muchas veces nosotros como creyentes nos enfocamos en los milagros, nos enfocamos en la maravilla que hace el hombre, aleluya, con la ayuda de Dios, amén. Cuando yo leía de Elías, para mí Elías era un hombre, aleluya, tremendo, sobrenatural, y claro que andaba en lo sobrenatural. Pero yo creía antes, hermanos, que Elías no tenía debilidades, que Elías, bendito sea el nombre del Señor, era un hombre de hierro que tenía un temple, aleluya. Pero cuando de repente, hermano, me topo con el libro de Santiago, capítulo 5, verso 17, aleluya, Santiago me dice la realidad de Elías, que Elías era un hombre sujeto
cediendo a pasiones. Aleluya. Y cuando yo leo, hermano, bendito sea el nombre del Señor, yo fui a buscar enseguida, aleluya, en la palabra, aleluya, cuáles eran esas pasiones de Elías, esas debilidades de Elías. Querido hermano, aunque Elías en esta historia donde estamos leyendo tuvo valentía, tuvo ese valor para enfrentar, aleluya, a una nación entera, tuvo la fortaleza, el valor para enfrentarse al gobierno de Israel. Pero con Elías pasó algo, hermano. Elías, bendito sea el nombre del Señor. Elías, vino un temor sobre él delante de una amenaza. Amén. Elías se acobardó en una amenaza que una mujer lanzó. Y comencé a leer, hermano, y comencé a ver la situación de Elías, que estaba sujeto a las mismas pasiones en las cuales usted y yo estamos sujetos muchas veces. Amén. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, vemos esas debilidades de Elías. Esas debilidades que muchas veces han caído sobre la iglesia. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios, querido hermano, que Elías tuvo un miedo tremendo ante la amenaza de Jezabel. Aleluya. En el capítulo 19, verso 3, vamos a leer unos cuantos versículos. Y dice, y viendo pues, el 19:3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vemos que Elías tuvo miedo. Al principio, una valentía tan tremenda delante del gobierno. Aleluya. Delante del pueblo. Usted lo ve un Elías, hermano, que cuando se paró ahí, Elías tenía una firmeza tan tremenda, orando fervientemente para que no lloviese. Aleluya. Resucitando al hijo de la viuda. Poderoso es el Señor, enfrentando a los 450 aleluya, profetas de Baal. Aleluya, tenía una valentía porque estaba en la presencia de Dios, porque el verdadero amor echa fuera todo temor, hermano. Elías estaba en la presencia de Dios, por eso, hermano, Elías tenía esa valentía. Pero con una amenaza, Elías sale de la presencia de Dios, escuchando la voz del maligno, escuchando la voz de las tinieblas. Poderoso es el Señor, aleluya. Verso 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Segunda debilidad, y dice la palabra y deseando morirse. Y le dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Quién no ha sentido estas debilidades, hermano? ¿Quién no ha sentido este miedo? En cierto momento hemos tenido miedo. Yo he tenido miedo, bendito sea el nombre del Señor. Yo he tenido miedo. Hay unas pruebas que son tan duras, tan difíciles, pastor, que dan ganas de morirse, hermano. Uno le dan ganas de morirse, ya no quiere avanzar, ya no quiere continuar. Poderoso es el Señor, a su nombre gloria. ¿Quién no ha sentido esas debilidades? Porque hemos sentido esas debilidades, es que la iglesia está adormecida. Porque hemos tenido esas debilidades, es que la iglesia duerme. Y dice el versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Mira, hermano, cuando uno desea morirse, aunque esté el peligro, llega un momento que a uno no le importa nada. Aleluya. Eso le pasó a Elías. Me agarran o no me agarren, ya, ¿para qué? Si me encuentra Jezabel, ¿para qué? Y dice la palabra, se echó a dormir. A su nombre, gloria. Elías se echa a dormir. Poderoso es el Señor.
Vemos otra de las debilidades de Elías. Las debilidades que hoy en día estamos viendo en la iglesia, amado pastor. ¿Por qué? Porque muchas veces después de estas confraternidades, mucho pueblo a veces no llega el día martes de oración. Aleluya. Es que ya estoy cansado. Es que esa confraternidad estuvo gloriosa, sí, pero estuvimos en las calles marchando, poderoso es el Señor. Y me siento muy cansado, me voy a tirar una vacación este martes. Me voy a echar a dormir, poderoso es el Señor. Amén, iglesia del Señor. Pero déjeme decirle que es un peligro. Mire, yo le cuento un testimonio de lo que es echarse a dormir. Cuando mi amado pastor Marco me llamó para colaborar en esta obra, cuando sale el pastor Stalin de Simón Bolívar para servir en Milagro, yo estaba a cargo de la iglesia, pero yo trabajaba en lo secular, en la construcción, y trabajaba para el Señor en la obra de Dios, dando los cultos todos los días. Eso me fatigó bastante, pero Dios estaba tratando conmigo. Yo me arrodillaba a orar y Dios comenzó a tratar conmigo en un mensaje de sanidad. Y cada vez que me arrodillaba venían textos bíblicos para un mensaje de sanidad, y como le digo, yo tuve miedo de predicar ese mensaje. Porque yo decía, Dios, yo no soy bautizado en el Espíritu Santo. A veces, como no tenemos tanta madurez, hermano, aquí la vamos aprendiendo y la vamos tomando. Amén. Yo decía, Señor, yo no soy bautizado en el Espíritu Santo. Yo que voy a predicar un mensaje de sanidad. Pasa un paralítico, voy a orar y no se va a sanar. Creyendo que soy yo el que sano, cuando es Dios el que sana, hermano. Poderoso Dios. Pero a veces la mente nos engaña humanamente. Y yo no quería predicar, pero la insistencia de Dios, hermano, yo le digo, está bien, Señor. Yo lo predico porque todo el mensaje tenía el cuerpo, pero le faltaba la cabeza. ¿Por qué usted dice así? ¿Por qué le faltaba la cabeza? Había un texto que me rondaba, que era el inicio del mensaje, pero yo no me acordaba dónde, por más que lo buscaba, no lo encontraba. Y yo le dije, Dios, si tú quieres que predique ese mensaje, tienes que darme el texto, porque el pastor Stalin había hablado de ese texto en una ocasión. Tienes que darme el texto por medio de tu siervo Stalin León. Teníamos un ayuno de pastor en la cual integré ahí, como estaba colaborando. Aleluya, y estuve en ese ayuno. En ese ayuno el pastor Marco pone a presidir a nuestro pastor Livio, y el pastor Livio llama al pastor Stalin para que lea la palabra del Señor. Y cuando lee la palabra, toma el texto donde faltaba, aleluya, para el mensaje. A su nombre, gloria. Y cuando el pastor Stalin comienza a leer el texto, yo dije, me toca predicar. Aleluya. Y saliendo del ayuno teníamos nosotros aire libre. Y salimos al aire libre y le dije, Dios, está bien, lo voy a predicar. Hermanos, prediqué el mensaje. Y después que predico el mensaje, hermano, me llevan un niño como de 4 años. Predico el mensaje, hago el llamado, me aparece una mujer y me dice que ore por su niño, un niño de 4 años. Y le digo, ¿y qué tiene el niño? El niño dice, tengo que esconderle los cuchillos, tengo que esconderle las tijeras, tengo que esconder todo material porque el niño busca agredirse. Poderoso es el Señor. A su nombre, gloria. Y el niño se lanza a las paredes a golpearse. Si encuentra una piedra, se golpea con la piedra. Si tiene un cuchillo, se corta. Quiero que oren por mi niño. Y yo le digo, tráigalo. Aleluya. Y lo trae al niño.
Cuando el niño me lo ponen ahí en el suelo, el niño salió a carrera, hermano, que tuvieron que irlo a recoger. Y le digo a los hermanos, alcáncenlo, cójanlo, tráiganlo. Y lo fueron y lo trajeron, hermano. Y yo le digo a la mamá, no lo suelte, téngalo en sus brazos. Y comienzo a orar y le pongo la mano en la cabeza, hermano. Y el niño, hermano, comenzó a sacudirse y dentro de la cabeza comenzó a remolinearse algo. Con mis ojos cerrados yo veía una sombra negra que daba vuelta en su cabeza. Cuando yo le pongo la mano, eso comenzó a dar vuelta y yo, aleluya, con mis ojos cerrados veía que una sombra negra salía por su costado. Poderoso es Dios. Hermano, después de eso, hermano, a mí me pasó lo de Elías. Después de esa escena, hermano, me sentía demasiado cansado, fatigado. Los que conocen el trabajo de la construcción, ya me sentía bastante cansado con la construcción y la obra del Señor. Mi cuerpo me sentía cansado. Ese día me eché a dormir. Porque muchas veces estamos sujetos a esas pasiones, le hacemos caso a nuestro cuerpo. Amén, iglesia del Señor. Pero muchas veces hacerle caso a eso viene tragedia a nuestras vidas. Uno comienza a menguar y a retroceder. Uno comienza a alejarse de la presencia de Dios, que uno ya no quiere congregar, uno ya no quiere ayunar, uno ya no quiere orar, ya no quiere predicar. Poderoso es el Señor, a su nombre gloria. Dígame si no es así, si no le ha pasado. Cuando nosotros le hemos dado rienda suelta a nuestra carne. Poderoso es Dios, a su nombre gloria. Amén, iglesia del Señor. Elías se quedó dormido. Amén. Y otra de las cosas que tenía Elías, hermano, era que Elías se le vino un poquito la vanagloria. Hermano, con estas actitudes nosotros también abrimos brecha. Con estas actitudes nosotros, aleluya, permitimos que el maligno, aleluya, el enemigo entre en nuestras casas, en nuestras vidas. Poderoso es el Señor. Pero nosotros no estamos llamados para estar durmiendo. No estamos llamados para estar, aleluya, quejándonos. Nosotros estamos llamados para levantar vallados en estos últimos tiempos. Poderoso es el Señor. Tenemos que dejar esas malas actitudes, hermanos. Aleluya. La Biblia dice en el libro de Santiago, ahí donde le dije que Elías estaba sujeto a pasiones, pero déjeme decirle algo. Dice también el texto, aleluya, pero Elías oraba fervientemente, luchaba contra esos deseos, luchaba contra esas pasiones que había dentro de él. Bendito sea el nombre del Señor, a su nombre gloria. Déjeme decirle, hermano, para vencer esas malas actitudes que hay dentro de nosotros, nosotros tenemos que entrar en el secreto. Tenemos que entrar, aleluya, delante de la presencia de Dios. Tenemos que subir al monte. Amén, iglesia del Señor. Pero también tenemos que desechar esas pequeñas cosas, esas zorritas pequeñas que dice la Biblia que dañan la viña de nuestro Dios. Amén. Elías tenía vanagloria, dijo, solo yo he quedado. Amén. Como toda la nación entera se había entregado a la idolatría, al pecado, Elías decía, solo yo. Y el Señor le dijo, Elías, tengo todavía 7,000 rodillas que no han besado a Baal, que no se han doblegado delante de Baal. A su nombre gloria. Bájate de esa nube, no eres el único. Hay 7,000 rodillas y dentro de la iglesia hay rodillas que todavía no se han doblegado. Esas rodillas que no se han doblegado deben de levantar vallado dentro del pueblo, dentro de la iglesia, dentro de su casa. Su nombre gloria. Si usted ve que su hermano, aleluya, ha soltado, ha dejado de buscar el rostro del Señor, no lo juzgue, no lo critique, levante vallado por él también, anúnciele la palabra. Si sigues en este estado, aleluya, te vas a quedar, dígale por lo menos, y no lo juzgue, no lo critique,
no lo condene, poderoso es el Señor. Amén, iglesia del Señor. Y entrar a la presencia de Dios tampoco no es nada fácil, querido hermano. Cuando uno ha dejado a Dios, no es fácil entrar en la presencia de Dios. La Biblia dice, hermano, porque hay cosas dentro de nosotros que nosotros tenemos que renunciar y desechar delante de Dios. Porque el libro, hermano, de Salmos capítulo 24, gloria a Jesús. Aleluya. Dice la palabra del Señor, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y dice, el limpio de mano. Amén. Y puro de corazón. Amén. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Muchas veces queremos presencia de Dios. Muchas veces queremos la gloria de Dios que desciende en nuestra vida. Queremos que Dios nos use, querido hermano. Queremos que Dios transforme nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a renunciar a esas pasiones que hay dentro de nosotros, que nos gobiernan y que nos alejan de la presencia de Dios. No estamos dispuestos. Pero sin embargo queremos entrar en la presencia de Dios. Pero déjeme decirle, hermano, si usted quiere entrar a la presencia de Dios, usted tiene que renunciar. Usted tiene que negarse a usted mismo. Tiene que renunciar a todo lo que usted es. Pablo decía, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. ¿Quién puede repetir las palabras de Pablo? ¿Quién las puede repetir con una convicción como él la dijo? ¿Quién puede decir, no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Aleluya. Cuando el siguiente culto ya no aparece. Cuando a la primera noche de oración que dijo, voy a comenzar a orar a las 4 de la mañana, 1, 2, 3 semanas, 4 semanas, y a la quinta ya no está. Aleluya. ¿Quién? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién puede decir, no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Es una palabra, hermano, una palabra de poder, es una palabra de convicción, hermano. El que pueda decir, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque para decir esa palabra, yo tengo que haberme negado completamente toda mi vida delante de Dios. Todo mi tiempo estar dedicado delante de Dios. Para cuando la iglesia, hermano, quiere, puede ayudarme. No, es que mi trabajo. Es que mi esposa, pastor, no me deja. Es que mis hijos, bendito sea el nombre del Señor, no me deja. Porque siempre tenemos esos pero cuando es la obra de nuestro Dios. Amén. A su nombre gloria. Cuando es la obra de Dios, hermanos, es negarnos a nosotros mismos. Una confraternidad como esta no son todas las veces en el año en el mismo lugar. A cada congregación le toca una vez al año. Amén. Pero sin embargo en esa vez al año mucho pueblo se nos niega. Mucho pueblo se niega a colaborar, a meter el hombro para estas actividades. A su nombre gloria. Amén. Y decimos ahí, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pastor. A su nombre gloria. Amén, iglesia del Señor. Queremos entrar en la presencia de Dios, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que renunciar a nuestros deseos. Bendito sea el nombre del Señor, a su nombre gloria. Amén, iglesia del Señor. Por segundo punto, hermanos, es Dios el que nos ayuda a entrar en su presencia. Porque esto no es de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino esto es voluntad de Dios, hermano. A su nombre gloria. Su palabra dice, nadie puede venir a mí si no es concedido por el Padre. Amén. Vamos al libro de San Mateo para que usted vaya entendiendo un poquito, hermano. A su nombre gloria. San Mateo capítulo 26. Verso 41, dice la palabra del Señor, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
O sea, hay una disposición de parte de Dios para levantarnos. Hay una disposición de parte de Dios a ayudarnos. Hay una disposición de parte de nuestro Dios, hermanos, para que nosotros continuemos en esta carrera. Pero muchas veces, hermanos, esta carne no está dispuesta. No estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. No estamos dispuestos a renunciar a nuestra vida, a nuestras comodidades. No estamos dispuestos muchas veces. Amén. Pero déjeme decirle que Dios está dispuesto a levantarlo. Y Dios en esta noche nos ha traído porque Él quiere volver a fortalecernos. Él quiere restaurar, aleluya, esas murallas. Él quiere restaurar nuevamente esos vallados, aleluya, esos vallados de protección en nuestros hogares. Le voy a contar otro testimonio referente cuando entra Satanás a nuestros hogares. Cuando tuve a mi primer hijo, a Gerson, hermanos, mi hijo le dio el pujo. ¿Cuántos conocen eso? El pujo y el muervo. Déjeme decirle que eso es una obra satánica. Y se lo voy a decir por qué, por la experiencia que tuve. Mi hijo le dio el pujo. Yo, padre primerizo, hermanos, no conocía eso, ni enterado que existía. Cuando yo veo a mi hijo, un día que yo lo estaba cambiando de pañales, lo veo pujar y ponerse rojo. Yo le pregunto a mi esposa, ¿por qué hace el niño así? Mi esposa me dice, tiene el pujo. ¿Y qué es eso? El pujo viene cuando supuestamente una mujer en su costumbre o una mujer embarazada toma al niño en brazos y entra un espíritu dentro de él. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Es mi experiencia. Porque creemos más a la voz del diablo que a la voz de Dios. ¿Y de dónde vino eso? Cuando yo veo y le digo a mi esposa, ¿y esto cómo se sana? Mi esposa me dice, hasta donde yo sé, se hace un rito. Una niña se viste que no haya llegado a su costumbre, una batona, se lo pasa por aquí, sale por debajo, algo así, yo no sé, y se le quita el pujo. Esos son los secretos. Esos son los agüeros, hermano. Amén. Y yo le digo, pero eso no dice la palabra. La palabra del Señor dice, pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y comenzamos a orar y no pasaba nada, pastor. Ponía la mano y no pasaba nada. Bueno, me falta unción, yo decía. Voy donde mi pastor Marco, mi presbítero, y le digo, mi pastor Marco, el niño tiene pujo. Pastor Marco, le digo, pastor, ore por mi muchacho. Pastor Marco ora y el pujo seguía ahí. A la siguiente semana seguía con el pujo y le volví a decir al pastor Marco en 3 ocasiones que ore por el niño. Y el niño seguía con el pujo, queridos hermanos. Ese pujo le provocó una hernia a mi hijo. Una hernia en la ingle que se le brotó a tal punto, hermano, que se veía palpable y era grande. Lo llevamos al médico y el médico lo revisa y le dice, tiene una hernia efectivamente y hay que operarlo. Pero el niño es muy tierno para entrarlo en cirugía. Esperemos que el niño crezca. A los 5 o 6 años lo intervenimos y lo operamos de la hernia. Poderoso es el Señor. Para no alargarle, hermanos, un día estaba trabajando, construyendo una nueva casa, hermano, y me tocó armar los castillos de las columnas, mientras mi papá con otros obreros fueron a hacer los huecos para las bases, y estaba yo solo y prendo mi teléfono y pongo una predicación.
Y cuando de repente una voz audible habla conmigo y me dice: ora por el niño, porque lo que el niño tiene son obras de demonio. Yo comencé a mirar quién era que hablaba conmigo. Yo estaba completamente solo, no había otra persona al lado mío. Y esa voz me habló y me quedé asombrado de lo que había escuchado. Entonces voy a la casa a la hora del almuerzo y le cuento a mi esposa y le dije: esta experiencia tuve, vamos a orar por el niño. Y pongo la mano sobre el niño, que lo teníamos en una hamaca que estaba dormido, y comienzo a atar demonios y a reprenderlo ese hermano. Y oramos con mi esposa y me olvidé del asunto. Dios tomó el control, me olvidé, no me dio la curiosidad de ver si Dios había hecho la obra, nada de eso. Aleluya. A su nombre gloria. Me regreso al trabajo, eso fue un día jueves. Aleluya. Y cuando voy al culto, un culto lleno de la gloria de Dios, Dios nos ministró de una manera especial. Eso fue el día jueves. Sábado el niño me cae con fiebre, con gripe y con tos. Y lo llevamos nuevamente al médico con mi esposa. Y el médico me dice: no se asuste, es un leve resfriado. Con estos medicamentos le pasa, no tiene flema en los pulmones, solo es un leve resfriado. Y le digo: doctor, revísele la hernia. El doctor lo desnuda al niño y cuando de repente, hermano, no tenía completamente nada. Lo que estaba brotado se había hundido, hermano. Y el médico dice: esperemos. Y yo en mi mente dije: yo no voy a esperar, porque mi Cristo lo ha sanado y lo ha libertado. Poderoso es el Señor. Y yo en mi mente, hermano, después yo digo: ¿cómo es que entró ese espíritu en mi casa, en mi hijo? Si yo era cristiano, estaba velando, estaba cuidando supuestamente. Pero resulta que mi amada suegra, que Dios la bendiga si me está viendo, tenía esa creencia. Y como mi esposa guardó la dieta en la casa de ella, mi suegra le metió miedo a mi esposa. Es que no lo coja. Es que no lo coja una que esté en su costumbre. Que no lo coja la que está embarazada de allá. A su nombre gloria. Hermanos, y mi esposa le dio miedo. Y lo cuidaban al niño, que no lo cojan, igual lo cogieron. Ahí entró. Cuando nosotros le abrimos puertas a esas cosas que no son de Dios. Amén. Así fue que entró la tiniebla en mi casa y en mi hijo, queridos hermanos. A su nombre gloria. Esa es mi experiencia, hermano. Y yo entendí que por esa creencia Satanás entró en mi casa. Al siguiente niño, a Caleb, al segundo que ya tuvimos, querían vuelta ese miedo. Yo lo cojo y que vino mi cuñada y que no, que ahorita no, que estoy en... Yo cojo el bebé, me lo coge en el nombre de Jesús, toma. Porque la Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a los deseos de su carne, sino al Espíritu de Dios. A su nombre gloria. Amén, iglesia del Señor. En estos últimos tiempos nosotros como iglesia tenemos que estar muy apercibidos en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestra familia, aún dentro de la iglesia, pastor. Aún dentro de la iglesia, porque recordemos, pastores, que el Señor dijo que dentro de la iglesia iba a estar el trigo y la cizaña. Dentro iban a nacer y iban a crecer juntos. Y aún debemos de cuidar y levantar vallado en medio de esas situaciones. A su nombre gloria. Amén, iglesia del Señor. Es tiempo, querida iglesia, que usted y yo levantemos vallado delante de la presencia de Dios. Pero eso no lo podemos hacer solo. Solamente lo podemos hacer en la presencia de nuestro Dios. A su nombre gloria.
Hermano, cuando usted entra en la presencia de Dios, todo es diferente. Amén, pastores. Y se conoce cuando alguien entra en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque queda una huella. El que entra en la presencia del Señor, queda una huella. Vamos a Génesis, capítulo 32. Porque dentro de la iglesia a veces hay esto, pastor. Hay lágrimas, hay de todo eso, pero esa no es la evidencia. Dentro de la evidencia, hermano, tiene que haber un cambio en ese cristiano que entre en la presencia de Dios. El orgullo, la soberbia, la altivez, todas esas cosas se van. El que entra en la presencia de Dios, hermano, todas esas cosas se va. Se va la vanagloria, se va el orgullo, se va la soberbia, se va la altivez. Pastor, cuando usted como obrero le dice algo a la oveja corre y agacha y va. ¿Por qué? Porque hay sujeción, hay obediencia. Y no hay esa soberbia. Y a mí, siempre usted me manda a mí a lo mismo y a lo mismo. ¿Y por qué no le dice a fulano? ¿Por qué no le dice a sultano? Pero es la que más danza. Es el que más danza. A su nombre gloria. Poderoso es el Señor. Dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 32, verso 24. Ya vamos terminando, hermano. Aleluya. Dice, así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Cuando Jacob tuvo una experiencia con el ángel, hubo una evidencia. Amén. Hubo una evidencia, y cuando hay alguien que pueda entrar en la presencia de Dios, tiene que quedar una evidencia. No va a haber esa evidencia cuando tú no quieras soltar lo que te falta soltar. La Biblia dice, querido hermano, en el libro de San Mateo capítulo 19, dice que había un joven rico, poderoso es el Señor, que cumplía todos los mandamientos de Dios. Cuando se encontró con Jesús, le dijo, maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le testificó de los mandamientos y él le dijo, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Y Jesús le dijo, te falta una cosa. Te falta entregar una cosa para que entres, para que seas perfecto. Te falta una cosa, iglesia del Señor, que es lo que está dentro de ti todavía. Que no, aleluya, no se ha manifestado la evidencia de Dios. Aleluya, que has estado en su presencia. ¿Qué es lo que falta a la iglesia? Entregarle a Dios para que, aleluya, para que se manifieste esa evidencia de que has estado en la presencia de Dios. Póngase sobre sus pies, querido hermano. Zaqueo, cuando se encontró con el maestro, hubo una evidencia y dijo Zaqueo, si a alguien he defraudado, aleluya, y le he robado, le voy a devolver 4 veces más de lo que yo le he robado. Hubo una evidencia. ¿Qué es lo que le hace falta a la iglesia? Yo no sé qué te hace falta, querido hermano, querida hermana, entregarle en esta noche a Dios. Pero si tú tienes todavía algo que tú lo reconoces que está dentro de ti, yo te invito a pasar a este altar. Yo invito a la amada iglesia en esta noche. Si usted quiere gloria de Dios, usted quiere el bautismo del Espíritu Santo, aprenda a reconocer lo que le hace falta entregarle al Señor. Y yo no sé qué es lo que te hace falta, amado pueblo de Dios, amada iglesia, amado hermano. Yo no sé qué te hace falta entregarle a Dios, pero si te hace falta entregarlo, ven, entrégaselo en este altar y dile: Dios, esto es lo que yo tengo, esto es lo que me ha impedido ver tu gloria. Usted quiere ser útil en las manos de Dios. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Tenemos que levantar vallado en nuestros hogares, hermanos. Amigos, si tú vienes por primera vez, has venido por primera vez en esta noche,
Tu casa también corre peligro. Tienes que levantar vallado por tus hijos. Ese hijo, aleluya, que a veces no te hace caso y se va de tu casa. Poderoso es el Señor. Ven, entrégaselo al Señor. Poderoso es el Señor. Alabanzas al Cordero. Hay alguien más en esta noche. Poderoso es nuestro Dios. Queremos orar por usted, hermano, hermana. Poderoso es nuestro Dios. Hay alguien más en esta noche. Poderoso es nuestro Dios. Alabanzas al Cordero. Ven, amada iglesia. Tienes un hijo que no te obedece. Tiene un hijo que tiene mala junta. Ven y dile al Señor: mira, mi hijo, voy a levantar vallado por él. Voy a levantar oración por él. Tienes un esposo alcohólico. Ven, aleluya, y levanta vallado por él. Aleluya. Tienes una esposa inconversa que te hace la guerra en casa. Ven, aleluya. Aleluya, en Cristo somos más que vencedores, amado pueblo de Dios. Tú no puedes vencer solo. Tú no puedes hacerle frente al enemigo. Pero aleluya, si vas con la mano de Dios, con el poder de Dios, tú le vas a poder hacer frente al enemigo. Entrégale lo que te hace falta. Entrégale en esta noche, aleluya.